Y bueno, llega el mural del alma para traer estas reflexiones con estilo propio, como se ha hecho desde el año 2019. Y bueno, qué privilegio para mí estarles acompañando en estos próximos minutos y espero que ustedes como yo podamos aprender algo nuevo y que se quede para siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un agradecimiento a toda la familia del mural que apoya este proyecto. Cada jueves a las 7 de la mañana, hora de Colombia, se publica un nuevo episodio cada 2 semanas, episodio en video a través de YouTube y pues bueno, en las subsecuentes tendremos siempre episodios en audio en Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todo lado. Y bueno, como ya les dije, Facebook y YouTube nos encuentran como El Mural del Alma. Mi nombre es David Fernando Higuera, soy su anfitrión y qué privilegio para mí, como les digo, estar entre ustedes. Gracias por el respaldo. Cuando ustedes reproducen estos episodios de principio a fin, ustedes nos ayudan un montón. Y bueno, ya les voy a contar que paulatinamente ya vamos a estar instaurando el formato de los shorts, que eso veo que es un canal también muy interesante para que ustedes, si no tienen tiempo de escuchar 15, 20 o 30 minutos o más de reflexión, pues ustedes se queden con algo cortito y pues lo puedan también disfrutar. Obviamente, shorts, privilegio exclusivo de YouTube. Así que amigos, gracias por tanto y por todo. Empecemos de una vez con el episodio de hoy. Bueno, llegó el momento de reflexionar con algo histórico en esta ocasión. Diógenes fue el filósofo griego que con una lámpara en la mano y a pleno día andaba por las calles de la ciudad buscando un hombre honrado. Y adivinen qué pasó. Nunca lo encontró. Una vez Diógenes iba en un barco que fue capturado por piratas que hicieron esclavos a los pasajeros sobrevivientes. Un traficante de esclavos pensó correctamente que Diógenes no era un hombre para trabajos manuales. ¿Podré sacar algún beneficio de este hombre?, pensó su dueño en voz alta. Diógenes respondió que él no era un hábil trabajador del campo o de la ciudad. Su único talento era educar y dirigir a los hombres. Y agregó, me gustaría que me vendieran a alguien que necesite un maestro. Y así sucedió. Un hombre que necesitaba un maestro para sus hijos y un mayordomo para su casa compró a Diógenes. El nuevo esclavo se convirtió de esta manera en el amo de sus propietarios. Diógenes era un observador perspicaz de la naturaleza humana, dice el escritor de esta reflexión. Él sabía que era más fácil encontrar un hombre necesitado de maestro que hallar a un hombre honrado. Y remata el autor. Los hombres estamos necesitados de un maestro, pero no otro maestro humano. Diógenes estaba tan necesitado como nosotros mismos. Solo Jesús puede satisfacer nuestra necesidad y búsqueda de un Salvador suficiente y de un Señor viviente. Él es mi maestro, dice el autor. Muriendo en la cruz me demostró su amor y levantándose de la tumba me demostró su poder. Bien, amigos, ¿qué podemos sacar aquí de esta cuestión y este contraste tan particular entre Diógenes, el cínico, así se le llamaba a este gran filósofo griego, que bueno, fue esclavizado por piratas y bueno, eso lo encausó para bien histórico porque después conoce a Alejandro Magno y bueno, el resto es historia. Pero no nos vamos a centrar ahí, nos vamos a centrar en unas comparativas muy interesantes y en unos tópicos que puedo destacar de este tiempo y que quiero compartirles a cada uno de ustedes. ¿Qué significa ser un hombre honrado hoy en día? ¿Es más difícil quizás encontrarlo ahora que en los tiempos de Diógenes? Yo creo que sí, porque honradez yo creo que hay muy poca, en muy poca proporción, pero la verdad sea dicha, honradez casi no hay, porque hay corrupción, hay gente que trampea, en fin, hay muchas cosas. Ahora, hay otras cuestiones. Esto va a ser un poco de lecciones sueltas dentro de esta misma reflexión, pero vamos a tratar de encauzarla. En el caso de Diógenes,
pues bueno, se convirtió en maestro incluso en la adversidad. Entonces, ¿cómo aplicar esto en nuestra vida? Que no podemos perder nuestra esencia, incluso en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Fue esclavo Diógenes, pero él decía, no, yo solo sirvo para enseñar a los hombres, yo solo sirvo para enseñar a la raza humana, no sirvo para trabajos de esclavo. Y bueno, se dieron las cosas y conecta con esta familia y pues se convierte en mayordomo, Diógenes. Me acuerda alguien de la Biblia, pero eso ya vamos a hablar en un momentico. Entonces, aun cuando fue vendido como esclavo, Diógenes terminó siendo el maestro de sus propietarios. Me recuerda a alguien en la Biblia, que ya la vamos a abordar en un momento. Entonces, hay una cosa acá. ¿Cómo transformar situaciones difíciles en oportunidades? Esto yo lo he hablado en algunos episodios de este podcast y es quitarnos el chip, más que la careta, el chip de pensar que los problemas es porque Dios ensaña con uno, ¿no, amigos? A veces Dios permite las situaciones para traer lecciones. Lo vemos en personajes bíblicos como Job, por ejemplo. Lo vemos incluso en el caso de Esther, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siendo una trama de cautiverio, el libro de Esther en la Biblia, toda la situación de sometimiento de Israel, si se puede decir de esa forma, bajo el imperio medo-persa, que para la trama que el autor describe, es dominado por Jerjes I, conocido en la Biblia como Asuero, pero toda esta situación del cojenague de este dominio y aparte de eso, la amenaza de Amán de destruir o exterminar a los judíos, fue la plataforma para que Mardoqueo le dijese a su prima Adasa, que se convierte en Esther, esta es la oportunidad para que tú seas postulante a ser reina. Porque Vasti no le hizo caso a algún asunto del rey, pues bueno, el rey decide desecharla y buscarse a una nueva mujer para que sea su reina. Y bueno, el resto es historia. Entonces, cada situación que nos pasa en la vida tiene una lección detrás. Es imposible, bueno, esto es para los que amamos a Dios, como dice la Biblia, ¿no? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso fue lo que Pablo dijo en una de sus cartas, y ese es el requisito. Cuando una persona ama a Dios, por más problemas que esté pasando, estas obran para bien. Entonces debemos entender eso cuando estemos en esas situaciones difíciles. Entonces, paralelismos entre Diógenes y la Biblia. José. Sí, en algunos episodios pasados del mural les hablé un poco de José, concretamente en el episodio anterior a este, que está en video podcast, les hablé un poco de José. Entonces, ¿para qué les voy a resumir José? José, el consentido de Jacob, vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Esto lo venden a Potifar en Egipto. Víctima de calumnia por la mujer de Potifar porque no se quiso acostar con él. Estuvo en la cárcel, pero en todas estas situaciones, en casa de Potifar, en la cárcel y en el reinado de Egipto, Dios lo prosperó. Fue sabio y se cumplió aquel sueño de que José iba a gobernar sobre sus hermanos. Eso ya lo expliqué en ese episodio. Entonces, convertir las pruebas en bendición. Esto es como lo clave aquí en esta reflexión. Y de esa manera quiero titular el episodio del mural del alma. ¿Cómo convertir las crisis en bendición? ¿Por qué? Porque es que eso es así. Eso es así. Diógenes pasó por una crisis de esclavitud y bueno, surgió la oportunidad, fue vendido a una familia noble y pues bueno, se convierte en mayordomo. José fue vendido como esclavo, casi igual que Diógenes, pero en diferentes circunstancias, y llegó a un estatus de autoridad. Pero ahora, hay unos puntos claves acá. Honestidad y rectitud, porque decía el autor del texto de reflexión que Diógenes estaba buscando a un hombre honesto
y no lo encontró. Pero y esa era su crisis quizás filosófica, existencial, ¿no? Porque decía, pero ¿dónde voy a encontrar un hombre honesto? No hay hombres honestos, o si los hay poquitos. Pero más bien enseñemos a la gente. Esa fue la conclusión de Diógenes. El Proverbio 11.3 dice, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Entonces, para ser honesto y recto, hay que ser íntegro. Entonces, esas son cosas muy puntuales. Esta es una pausa en el tema central de la reflexión. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Eso dice Mateo 5.8. Entonces, la honestidad es clave acá y decir, bueno, ok, vale la pena hacerlo. Ahora, centrémonos en la sabiduría, porque también se habla de sabiduría. Esta es como una pausa comercial en medio de la reflexión, pero con más reflexión todavía. El Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios, dice el Proverbio 2.6. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir sabiduría, o más bien inteligencia que plata. ¿Sí? Otros tips interesantes. Entonces, adquirir sabiduría y trabajar en pos de ella es muy importante, pero la sabiduría divina, como les conté en otros episodios. Santiago dice que el que necesite sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Jesús también hablaba de que el reino de los cielos es semejante a aquel que puso su casa sobre la roca. Vinieron todas las calamidades, pero no cayó. ¿Por qué? Porque la casa está fundada sobre la roca. Entonces, debemos tener claro que nuestro cimiento es Jesús. Nuestro cimiento es Jesús. Entonces, esas son cuestiones. Cerrada la pausa de versículos interesantes, vamos al tema central nuevamente. ¿Cómo convertir las crisis en bendición? Yo pienso que lo clave aquí es tener tranquilidad, tener sosiego, calma, tranquilo. Pablo decía que por nada nos afanemos, sino que yo digo que el único afán, si yo pudiera adicionar, que no lo podemos hacer porque es la Biblia, pero si yo pudiera adicionar algo más, por nada estén afanosos, sino que más bien el único afán nuestro es que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Crisis se pueden convertir en bendición? Claro, Diógenes lo entendería de alguna u otra forma cuando llegó a esta familia y se convirtió en mayordomo y maestro. José lo entendió cuando pasó por todas esas situaciones, por todos esos episodios y entendió el para qué. Amigos, aquí hay una reflexión clave. Preguntarle a Dios, ¿para qué me estás permitiendo pasar por esto que estoy pasando? ¿Qué me quieres enseñar? En vez de perder el tiempo y decir, Señor, ¿por qué eres así conmigo? ¿Por qué me castigas si yo soy bueno? ¿Por qué me pasan estas cosas? En vez de decir eso, más bien decir, Dios, ¿para qué me estás permitiendo pasar por esta situación? ¿Para qué? Y le voy a decir algo. Casi siempre Dios no contesta a la primera. No, Él no contesta a la primera. Vamos a tener que persistir y más que todo, y aquí hay otra cosa clave, amigos, deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Dios, en su consejo de la palabra, tranquilidad, paz. Estas son cosas muy puntuales para, en medio de esa prueba, no alocarnos, no perder la cabeza. Porque estoy seguro, va a llegar un punto en medio de ese sosiego y tranquilidad que usted va a perder la cabeza y va a tener impaciencia y va a decir, ya me cansé de esperar, ya quiero la respuesta. No, miren, la Biblia lo dice, ¿no? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre, dando a entender que, pues que no hay nada mejor que estar ante la presencia de Dios. Uno de los salmos de la Biblia habla de que el salmista David entendió de por qué estoy tranquilo. Entendí por qué estoy tranquilo, porque mi corazón haya descanso en ti. El Salmo 19, si no me falla la memoria, hablando unos versículos atrás, de que la presencia de Dios estaba al lado de David,
Entonces, como la presencia de Dios está al lado nuestro, entonces vamos a estar tranquilos, confiados, seguros. Yo les compartí en una reflexión pasada, quizás fue en la tercera temporada, que nunca se me olvida la experiencia de que, bueno, yo cuando voy o cuando iba en otro tiempo en un bus conducido por un tercero que iba rápido y yo quería dormir, no me sentía seguro de hacerlo porque pues no conocía bien al conductor. Pero cuando mi papá conducía transporte intermunicipal de pasajeros, e incluso interdepartamental de pasajeros, yo me sentía tranquilo porque yo sabía que el que estaba conduciendo era mi papá y yo me sentía seguro. Entonces, en medio de esos momentos de incertidumbre que es inevitable pasar, no podemos esquivar los problemas, no podemos esquivar las situaciones complicadas porque eso es parte de la esencia humana. Pero aquí hay una clave. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Si Dios está en la barca, podemos descansar tranquilos porque por más recia que sea la tormenta, Dios tiene el control. Una vez los discípulos iban por el mar de Galilea, si no me falla la memoria, y arreció una tormenta y estaban todos en pánico, en angustia. Jesús durmiendo, Jesús descansando. Y la Biblia resalta que en medio de ese pánico los discípulos decían, Maestro, ¿no tienes cuidado que nos vamos a morir? Y bueno, yo me imagino que Jesús se levanta, se estira los brazos, así como cuando uno tiene como perecita, y entonces se levanta en el barco, en la barca, y le dice al viento y a la mar, calla, enmudece. Y el viento y la tormenta cesaron y se hizo grande bonanza, dice la Escritura. Y les remata con esa frase, hombres de poca fe. Y estos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, amigos, ¿quién está sentado en la barca suya que es su vida? En mi barca que es mi vida. ¿El afán, la angustia, el realismo? ¿O más bien debería estar sentado Jesús que tiene el control de todas las cosas? Miren, Él puede controlar aquellas situaciones que no podemos controlar. No pretenda usted, ni pretendo yo, que somos todopoderosos, así como Jim Carrey o Steve Carell, por ejemplo, en esas películas, bueno, más Jim Carrey en este caso, que podemos dominar todo. No podemos, amigos, no podemos hacerlo porque somos humanos, somos finitos. Y si bien fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no somos como Dios. ¿Me entienden? No tenemos el control de todas las cosas, pero el de arriba sí las tiene. Y es mejor todo en las manos del Señor que en las nuestras. Porque en las nuestras eso es un desastre. Pero bueno, tener sabiduría, y eso lo compartí hace unos minutos atrás. Si necesitamos sabiduría, debemos pedirle a Dios para saber lidiar con las situaciones, tener nuestro oído abierto, tener nuestro espíritu abierto para decir, hey Dios, ¿tú qué me quieres enseñar tras esto? Y como les dije en la reflexión anterior, Dios no nos lo enseña a la primera. Incluso en el primer short en YouTube acerca de eso, de para qué estamos en la tierra, yo les decía que lo que nos define no es lo que papá y mamá nos dicen, ni siquiera lo que nosotros podemos llegar a pensar. Todos estamos bajo un propósito y ese propósito lo traza Dios. Pero ese propósito no nos lo va a enseñar Dios de primerazo, no, nos lo va a enseñar conforme va pasando los tiempos. ¿Por qué? Porque es que si a veces Dios nos revela las cosas antes, no siempre pasa, pero si lo llega a hacer, nosotros nos rendimos y podemos decir, no, Dios, no cuentes conmigo. Entonces, me hizo acordar, y ya que en este episodio, para la época en que estoy grabando este episodio, pasó Semana Santa. Entonces, una de las películas que versionó a Moisés me dio una enseñanza clave. Cuando recién salieron los miembros del pueblo de Israel de Egipto, de ese tiempo de esclavitud, la gente le preguntó, oye Moisés, ¿para dónde vamos?
Entonces, bueno, no sabían. Entonces ahí aparece la columna de nube que les guiaba, la columna de fuego en la noche, la columna de nube en el día. Y llegó un punto del camino donde Moisés lanza la máxima. Dios nos va guiando, Dios nos va a decir por dónde hay que ir. Entonces, un camino que por lo general, si vas paralelo al mar Mediterráneo, desde Egipto hasta Israel, tomaría una semana prácticamente. Pero fue un camino hacia el sur, en dirección hacia la península del Sinaí, y de este hacia el norte, como una suerte de V, que les tomó 40 años. Suficientes para formarlos como nación en la parte política, en la parte moral, en la parte social, en la parte de guerra, etc. Todo tiene un porqué. En el caso de Israel, en Egipto, y que fueron libertados por Dios a través de Moisés, fue una prueba muy dura, muy dura. Pasaron muchas situaciones, muchas cuestiones que hicieron pues que el pueblo se tuviese que formar como nación de alguna manera. Eran recién liberados de la esclavitud y era necesario pasar por toda esa situación para aprender muchas cosas para cuando llegasen a la tierra prometida, pues tratarse de consolidar como nación y aprender lecciones, porque eso sí, el pueblo de Israel es un ejemplo de cómo aprender lecciones a la brava. ¿Por qué? Porque pasaron muchas situaciones. Aarón y María, por ejemplo, los hermanos de Moisés murmuraron de él. Oiga, pero ¿cómo se le ocurre a este? ¿Qué le pasa? Dice que Dios usando a Moisés. ¿Es que acaso no nos puede usar a nosotros? ¡Ah! Claro, se dejaron envenenar de ciertas personitas y por eso Aarón y María tuvieron ese pensamiento. Y bueno, Dios vio el asunto. Dios le puso el tate quieto diciéndoles, ustedes no cuestionen eso. Ahora por eso tengan lepra. Y esa lepra retrasó un poco el peregrinar de Israel en el desierto. ¿Sí? Entonces, amigos, actitudes. Y aquí esto de Aarón y María me lleva a una cuestión muy interesante. Miren, si yo tengo una mala actitud en la prueba, mi bendición se va a retrasar en llegar. Repito, si yo tengo una actitud mala, negativa, frente a la prueba, mi bendición se puede retrasar. ¿Usted es de esas personas que todo reniegan? Pero Fernando, es que hay que ser realista. La situación no está buena. Sí, ok. Usted me ganó, listo. Lo invito a una gaseosa y una empanada. Listo. Hay que ser realista. Sí, señor. Las cosas no están bien en este mundo, amigos. Yo no vengo aquí al mural del alma a romantizar las cosas. No. Este mundo está mal y va de mal en peor. Yo solamente pretendo con este podcast traer un ápice de esperanza y darle pautas y tips que yo ya pasé o estoy pasando en curso para hacer que la vida sea menos dura, amigos. Entonces, repito la frase. Si yo tengo una mala actitud en medio de las crisis, mi bendición se va a retrasar. Entonces, ¿qué hacemos, Fernando? Facilito. Dios. No me pidan que hablen de otra cosa que no sea Dios. Lo diré 1000 veces. Dios es el carril por donde pasa este tren llamado el mural del alma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que les dije al principio. Dios, tú, ¿para qué me pasas por esto? ¿Para qué? ¿Qué quieres de mí? Y es tener tranquilidad y tener sosiego y decir, bueno, voy a descansar en ti, no me voy a afanar porque ahora le cuento una cosa, cuando uno se afana en las crisis, el cuerpo y la salud le pasan factura. El estrés, el cortisol alto, enfermedades psicosomáticas, depresión, suicidio, todas estas cosas están ahí listas para cobrar la factura. Entonces tenga cuidado, no se angustie en medio de la crisis. ¿Por qué te abate su alma mía? Decía el salmista. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Frescos,
¿O es que acaso quién es nuestro Dios? ¿Acaso Dios no es el creador del universo? ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y de la plata? ¿Acaso Él no es la fuente de sabiduría? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no nos acercamos a Dios y por eso nos pasan las cosas que pasan. Por tanto, amigos y amigas del mural, acerquémonos sin confianza a Dios, sin componendas, sin filtros religiosos ni de seguridad, sin anillos de seguridad o religiosos. Acerquémonos, como les he dicho en otras reflexiones. La distancia de nosotros a Dios son 40 centímetros. La distancia de las rodillas al suelo. Y decir, Dios, se me salió esto de las manos, no sé qué hacer. Ayúdame. Ayúdame, estoy desesperado. Y Dios pone su paz y su descanso, amigos. Y para la gente que no comulga tanto con esto, dice, pero ¿qué le pasa? ¿Estás como viviendo de fantasías o qué? No, no es vivir de fantasías, es vivir por fe. No es por vista, es por fe que vivimos. Eso lo hicieron los grandes inventores de la historia. Los hermanos Wright vivieron por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque se les ocurrió crear un aparato que permitiera al hombre volar. ¿Y qué decían los insensatos, los realistas, los que dicen, es que hay que ser realista, Fernando, hay que ser realista? ¿Qué decían esa gente? Los hermanos Wright están locos. ¿Cómo se les ocurre? Están locos, están perdiendo su tiempo haciendo un aparato para volar. Esos son unos estúpidos, son unos locos. El volar es de los ángeles y de las aves. Búsquelo, googléelo, eso está escrito en la historia. ¿Y quiénes fueron los hermanos Wright? ¿Acaso no fueron los pioneros de la aviación? ¿Los que crearon el avión? ¿O el primer prototipo del avión? El Kitty Hawk creo que era la inventiva de los Wright. O a Thomas Alva Edison, el creador de la bombilla. ¿Cuántos intentos haría el tipo? Muchos, miles. Lo relata la historia, miles. ¿Y qué no le decían? Este está como loco. Dice que haciendo un cosiampiro, dicen aquí en mi tierra. Una cosa ahí para disque alumbrar. No, olvídelo, Edison, olvídelo. Nosotros seguimos con las velitas. Pero él insistió hasta que creó la bombilla eléctrica que conocemos. Y hasta mejorada la cosa actualmente porque son bombillos LED. Vaya usted a saber en el futuro qué haya a suceder. ¿A qué voy con esto, amigos? No se deje desanimar. En el episodio anterior le hablé de los sueños. Soñar se vale. Vale la pena. Y si lo critican, va bien. Porque un sueño sin crítica, sin desánimo, no es un sueño consolidado. Las críticas y todas aquellas palabras pesimistas son el cimiento, la base sobre la cual se erige ese sueño cumplido. Porque eso motiva. Ahora, para ir terminando el episodio, porque ya me queda poco tiempo. Crisis. ¿Para usted qué son las crisis? Para mí, ¿qué son las crisis? ¿Las crisis son eso? ¿Crisis? ¿Problemas? ¿Dios se ensañó conmigo, entonces me tienen estas? ¿Por qué me pasan las cosas a mí si yo soy bueno? Es que uno no tiene que ser bueno para estar exonerado de las crisis. Aún la Biblia dice que el justo tiene que pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Necesitamos constantemente ser formados, capacitados. Y el recurso que Dios permite son las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas dejan marca, dejan huella. Y cuando estemos en la cima del éxito, miraremos las marcas de las cicatrices y diremos, ok, ya sé de dónde vengo. Y ya sé por qué estoy aquí. Pregúntele a Jacob. Jacob, después de que tuvo el encuentro con Dios en Peniel y luchó con él, en busca de su bendición, porque Jacob le decía al ángel, dame la bendición, bendíceme. No, porque va a amanecer. Bendíceme. No, porque va a amanecer. Bendíceme. No, porque va a amanecer. Entonces, en medio del forcejeo, el ángel descoyuntó la cadera de Jacob. Entonces, Jacob caminaba como cojito desde ese entonces, pero fue la marca de Jacob para hacerlo madurar. ¿Cuál es tu nombre?, le dijo el ángel. Jacob me llamo. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios, no contra Dios, con Dios y los hombres y has vencido. Pero todo fue producto de una lucha, de una prueba que convirtió a Jacob en bendición y de las marcas. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esa frase de Pablo, el apóstol, fue clave, porque Pablo pasó por las duras y las maduras. Pablo era un acérrimo fariseo, sabedor de palabra más que cualquiera. A los brazos de Gamaliel, su maestro, aprendió muchas cosas y consentía cuando los cristianos los apresaba, porque él era el encargado de la persecución de los primeros cristianos, ¿sí? Él se gozaba cuando cogía a los cristianos y los metía a la cárcel, con permiso del Sanedrín y toda la cosa. Saulo era un hombre despiadado. Cuando Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia cristiana primitiva, fue apedreado por hereje, según la gente, él consentía en su muerte. Él se satisfizo de la muerte de Esteban. A punta de piedras, pa. A él le gustaba como el morbo de apresar cristianos, el morbo de matar cristianos, hasta cuando un día Saulo fue a Damasco a buscar más cristianos para llevarlos a la colección, y entonces un haz de luz, ¡puf!, lo invade, lo deja ciego, lo tira del piso del caballo, eso no se sabe. El caso es que la voz de Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ciego, dice: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué pasa? ¿Tú me estás persiguiendo a mí? Y bueno, la instrucción es: leas Hechos de los Apóstoles para más información. El caso es que Saulo es llevado a casa de un tal Ananías, que usado por el Espíritu Santo lo sana. Y bueno, de ahí para adelante empieza la historia del Saulo que posterior se convierte en Pablo, el apóstol que lleva el evangelio al pueblo que no es judío, al pueblo gentil. Todo con un propósito. Todo con un propósito. Impresionante. Conclusión de la reflexión del día de hoy del mural del alma. Las crisis se pueden convertir en bendición, depende de cada uno de nosotros, de nuestra actitud. Diógenes lo entendió cuando fue esclavizado por los piratas. Yo no sirvo para hacer trabajos de fuerza bruta. Llévenme donde alguien que necesite un maestro. Y bueno, halló misericordia y lo llevaron. Y Diógenes se convierte entonces en un mayordomo y maestro en cierto lugar. Su crisis de esclavitud la convirtió en algo bueno. José lo entendió. La crisis de la esclavitud, la crisis de la cárcel y la crisis que tuvo que pasar en Egipto la convirtió en bendición, y esa bendición salvó a toda una humanidad que estaba en hambruna, porque José administró muy bien, siendo el segundo después de Faraón. Todas las pruebas para los que amamos a Dios, ahí está la clave: amar a Dios, de verdad. Cuando amamos a Dios, por más mal que nos vaya, nos va a ir bien, porque Dios encausa esas crisis como bendición, como catapulta para mostrar su gloria y para nosotros madurar un poco más, aprender un poco más y pues ser mejores personas al final de cuentas. Entonces, ¿usted es de esas personas que convierte las crisis en bendición, o es de esas personas que se lamenta, queja, angustia, se la pasa hablando mal, es amargado, cuando en realidad lo que deberíamos hacer en medio de las crisis es ponernos en manos de Dios y decir: Señor, ¿para qué me quieres aquí en esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? Aquí estoy, dispuesto a aprender. Tú eres mi maestro. Jesús, tú eres mi maestro de maestros. Yo soy un aprendiz y quiero seguir aprendiendo, desaprender si es necesario, porque sé que tú me amas y tú quieres lo mejor para mí. Y bueno, aunque es ilógico, gracias por las situaciones que estoy pasando, porque me van a llevar a ser una mujer, un hombre exitoso y un hombre para la gloria y honra tuya. Qué bonito eso, ¿eh? Es un poco cruel, pero así es el modus operandi de Dios, para que seamos mejores personas y para que sepamos de dónde Dios nos sacó y porque Él quiere sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Mi nombre es David Fernando Higuera, termina esta reflexión. Los espero en la próxima. Gracias por escucharme desde el principio a fin. Gracias por su apoyo. Nos vemos en la próxima para escuchar y seguir escribiendo juntos aquí en el Mural del Alma. Chao.